Buenas tardes, agradecerles a todos y a todas las personas bueno, que se han conectado el día de hoy para la webinar sobre el tema de mediación pedagógica. Agradecer a la compañera Cintia también pues por el tiempo que nos está aportando el día de hoy. Pues un poco para hablarles de las reglas, ¿verdad? Son las de siempre. Por favor, mantener lo que es cámara y micrófonos desactivados, ya que la webinar se va a estar grabando. La siguiente, Ingrid. Para verles un poquito de estas webinars, pues bueno, ¿cuál es la finalidad? Es el llegar a las personas que trabajan con los niños y las niñas en los diferentes temas, más que todo lo que es primera infancia, desarrollo infantil y todo aquel tema que les pueda servir como un proceso de retroalimentación y además de cercanía con aquellas personas que velan por el interés superior del niño y la niña. Siguiente. El objetivo de estas webinars, además, es de brindar formación personal mediante contenidos vinculados con la educación en línea, con temas pues, que puedan ser abordados por medio de una webinar de una forma práctica y educativa. Siguiente, Ingrid. Pues para seguirles comentando un poco más de las reglas de la sesión del día, pues como ya les dije, ¿verdad? Cámaras y micrófonos desactivados. La webinar va a estar siendo grabada, por lo que dentro de unas semanas ustedes las pueden estar, nosotros las estaremos subiendo a los diferentes canales, ¿verdad?, de la Secretaría. De igual forma, la webinar se va a estar llevando a cabo, la compañera Cintia va a dar la charlita y al final estaremos dando unos minutos para lo que son las diferentes consultas, dudas, comentarios que ustedes tengan. De igual forma, como siempre, los instamos a que participen, a que aprovechen de este espacio, perdón, ¿verdad? Que lo hacemos con mucho cariño para ustedes, entonces, para que puedan aprovecharlo. Después, una vez culminada la webinar, ustedes pueden ingresar a lo que es el Facebook de la Red CUDI, específicamente a lo que es la publicación de la sesión del día, en donde ustedes nos pueden dejar sus diferentes comentarios, qué parte de la webinar les gustó más, qué aprendieron, las diferentes cosas que ustedes quieran dejarnos ahí sobre la sesión del día de hoy. Siguiente. Para ya entrar de lleno, pues en la webinar y en el tema que nos trae el día de hoy sobre mediación pedagógica, pues bueno, yo sé que tal vez la gran mayoría ya la conocemos, ¿verdad? Hemos aprendido mucho con la compañera Cintia, pues bueno, para conocer un poquito más quién es Cintia Aguilar Soto, bueno, ella es máster en administración educativa, es bachiller en ciencias de la educación preescolar, además tiene estudios en diferentes temas como abordaje de los ofensores sexuales infantiles, víctimas de abuso infantil, educación para la paz, voluntariado, tecnologías de información, género, gestión de políticas públicas y programas en desarrollo infantil temprano, sexualidad infantil, entre otros temas. Además, fue directora del Centro de Desarrollo Integral Infantil Pequeño Pueblito, se desempeñó como encargada de servicios educativos en la Asociación Pueblito Costa Rica, trabajó además como docente en el Instituto Preescolar Contemporáneo. Actualmente trabaja como profesional en la rama de educación en la técnica de la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil. Los dejamos una vez más, los insto a que participen, aprovechen este espacio y sí, bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, mucho gusto, Sil, Ingrid, compañeras, muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias a todas las colegas, amigas, amigos que están ahorita conectados con nosotros. Un placer, de verdad, tener este espacio. Es un espacio que tuvimos durante el año pasado también. Ese es el mismo tema, por si pues algunas personas lo vieron el año pasado, sepan que, bueno, este es como el reprise, ¿verdad? De esa webinar que dimos el año pasado. Igual, pues nunca es dos veces igual las cosas, ¿verdad? Pero bueno, la presentacioncita, sí, básicamente es la misma, pero pues vamos a refrescar algunos conocimientos de lo que es la mediación pedagógica, algunas generalidades de este tema. Y bueno, muy feliz, muy complacida de estar aquí con todos ustedes. Agradecer la dirección ejecutiva de esta red, doña Yariela, por la oportunidad y pues esperamos que sea de mucho provecho. Recuerden que estamos siempre para servirles y ahí ustedes tienen nuestros correos. Igual al final va a estar también el correo mío, mi contacto, para cualquier duda, cualquier cosita que ustedes ocupen. La presentación y un par de documentitos aquí que yo les voy a estar enseñando hoy. Esperemos que nos dé tiempo y bueno, vamos a comenzar. Aquí les voy a compartir la presentación. No sé si la pueden ver en show, si me ayudan, compañeras. Se ve, sí, sin embargo no está todavía como en modo presentación. Mm, Yo ya la veo como en modo presentación, entonces Yo no sé, siempre Ingrid, esto. cómo la ves vos, porque a mí a veces dura un poco en cambiarse. No, todavía no se ve sin. Ajá. Ok, lo que puedo hacer entonces es cerrar aquí y lo vemos así más grande, ¿está bien? Ok, perfecto, sí. Bueno, vamos a ver algunas generalidades de lo que es la mediación pedagógica en el día de hoy y vamos a comenzar con esta reflexión que en medio de esta pandemia y en medio de este problema, ¿verdad?, mundial que tenemos, a mí me causa mucha esperanza, por así decirlo, ¿verdad? Porque, bueno, esta reflexión que nos hace Aseman dice así, cada ser para existir y para vivir tiene que flexibilizarse, tiene que adaptarse, reestructurarse, interactuar, crear y coevolucionar. Tiene que convertirse en un ser que aprende, en caso contrario, muere. Y ese es el proceso de adaptación que el ser vivo en general sufre, ¿verdad? Y nosotros también no estamos exentos de eso. Nuestros niñitos tampoco están exentos de esto. Entonces, nosotras, ¿verdad? Al estar ahí como guías de ellos, tenemos que esto vivirlo primero nosotros internamente, pero también tenemos que ayudarlos a ellos a que también pasen por estos procesos. Y eso exactamente es lo que es la mediación. Es ese trabajo que ustedes, ¿verdad? Y nosotros tenemos de trabajar con los niños, con las niñas, para que ese proceso de flexibilizar, de adaptar, de cambiar para poder encajar en esta nueva normalidad, pase, suceda y suceda de la mejor forma, de la forma más amigable, de la forma más tranquila. Entonces, pues comenzando con esta reflexión, ¿verdad? Es también como una motivación para que pues todos
siempre pensemos eso, pensemos que nosotros tenemos que estar en este proceso para no quedarnos atrás. Nosotras como personas encargadas de los niños y las niñas, como personas que estamos ahí trabajando con ellos, sacando lo mejor de estas personas, tenemos que también aprender a evolucionar y así poder, pues juntitos, ¿verdad?, hacer algo mejor en este mundo. Hay dos grandes paradigmas, ¿verdad?, para trabajar lo que es lo que podemos llamar educación, ¿verdad?, que es por medio de un paradigma que se le llama mecanicista, que es pues una cuestión muy fragmentada del mundo, ¿verdad? Es como hago esto y lo termino y ya, ¿verdad? Y luego hago otra cosa y lo termino y ya. Son cosas totalmente separadas unas de otras. Aquí se usa mucho en lo que son las ciencias exactas, obviamente, porque pues las ciencias exactas son una cuestión de ensayo y error, ¿verdad? De que sucede 1 más 1 son 2, ¿verdad? Aunque algunos matemáticos refutan eso, pero exactamente eso es lo que nos dice el paradigma mecanicista. Y hay otro que es el paradigma emergente o paradigma holístico, que es a lo que nos invita el constructivismo, que es tratar de que sea algo más ecológico, algo más sistémico, que este trabajo con los niños, las niñas y en general el ser humano aprende mejor cuando es un modo más integral, de una forma más por así decirlo, donde sea de manera natural, que no sea una cuestión obligatoria, que no sea una cuestión impuesta, porque eso lo que causa es miedo, ¿verdad? A veces lo que causa es temor, ya sea al fracaso, porque no logramos aquello como lo están logrando otros, ¿verdad? Y puede ser que eso nos cause como una frustración al niño o la niña a la hora de estar trabajando con él. Entonces, estos son los dos paradigmas y que hay, ¿verdad? Y hay personas que trabajan con uno, trabajan con otro. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos, no solo de acá, de la Secretaría Técnica, sino a nivel nacional? El Ministerio de Educación Pública nos impulsa a trabajar de manera constructivista y este paradigma emergente, holístico, ecológico, sistémico, es el que nos marca, por así decirlo, el camino para trabajar todos los aprendizajes con los niños y las niñas. Los principios holísticos son algunos, aquí los vamos a ver, la autoorganización, interdependencia y sostenibilidad, así como la ecopedagogía. La autoorganización es que reconoce el dinamismo de la naturaleza y de la sociedad, reconoce su fluctuación, el desequilibrio, el caos, ¿verdad? Todas estas cosas que pasan en la vida cotidiana de las personas. No siempre todo es exactamente como nosotros queremos, ¿verdad? En nuestra mente que sea, sino pues a veces hay caos, sobre todo en este momento, a veces, ¿verdad? De la pandemia, muchas familias en caos, pues ya sea por el trabajo, ya sea por la enfermedad, ya sea por la angustia de que están viviendo nuestras familias y obviamente nosotros mismos también. Entonces, todo este caos, pues sí, es parte y hay que tomarlo en cuenta, hay que verlo, hay que ver todas esas necesidades, todos esos intereses, qué es lo que quiero lograr, ¿verdad? Ese deseo también, no solo de los niños, de las niñas, sino de las maestras, de la fundación para la que trabajamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente esta entidad para la que yo trabajo quiere lograr? Y entonces, pues, tenemos que tomar todo esto. Y a todo esto, ¿verdad? Entonces es lo que se le llama la autoorganización, que yo necesito tener todas esas cosas muy claras para poder organizar
lo que quiero, partiendo de mí hacia el afuera. La interdependencia es que naturalmente somos personas sociales, somos seres sociales. Y entonces hay esta necesidad de relacionarnos unos con otros. Entonces, en la medida que nosotros podamos potenciar la responsabilidad, la solidaridad, el respeto, vamos a lograr que esta interdependencia se dé de la mejor forma y que la vinculación del ser humano con el universo se dé de forma todavía más natural. Uno no tiene que forzar las cosas. La interdependencia, eso es lo que nos invita a que las cosas se puedan dar de manera natural. La otra es la sostenibilidad, que es proteger el entorno, es autoprotección, alfabetización ecológica, es el aprendizaje del entorno. O sea, es ver todo lo que a mí me rodea y con esa visión planetaria, o sea, poder nosotros guardar un equilibrio entre yo y el mundo que me rodea. Entonces, al niño tenemos, obviamente, primero le enseñamos, ¿verdad? El yo es lo que está más cerca de él, pero tenemos que invitarle a que también hay un alrededor, hay un afuera y él es parte de ese entorno. Entonces, esto es lo que nos invita la sostenibilidad, que nosotros tenemos que cuidar todo ese entorno para que haya un equilibrio en el planeta. Y de ahí nace la ecopedagogía, que es utilizar todos los recursos del entorno para desarrollar los procesos de aprendizaje. Por eso nosotros siempre les decimos, yo soy una que yo les digo, siempre hay que tratar de educar desde lo natural, desde la vida cotidiana, desde las cosas reales que el niño y la niña tienen ahí, lo más cerquita de él. Y así, entonces, todos los conocimientos, los aprendizajes, las habilidades que yo quiero desarrollar van a ser mucho más fáciles que ese niño, que esa niña los adquiera, porque van a partir de su entorno. El paradigma holístico en la primera infancia nos dice que los niños y las niñas tienen sensibilidad, tienen afectos, tienen una admiración innata para los seres vivos. O sea, nosotros cuando somos niños somos la expresión, ¿verdad? Más natural y poco a poco, lastimosamente, la sociedad, la crianza, las cosas de la vida nos van quitando eso. Y es lo que estamos tratando de impulsar de que no suceda, de que le estemos dando al niño ese espacio natural, afectuoso, darle tiempo para que él vea ese entorno y le cause admiración. Y él se sienta feliz y lo conozca, lo reconozca y así entonces lo proteja. Porque a veces decimos, por ejemplo, hay que reciclar y ponemos reciclar y mandar cartón y todo eso está muy bien. Pero ¿para qué? Nos olvidamos del para qué, del por qué. Y entonces se vuelve un activismo. No estamos causando un efecto a largo plazo. Una vez que no haya alguien que te diga, mira, tenés que recoger aquí los cartones, aquí el plástico, aquí el compost, ¿verdad? O sea, si alguien no te lo dice, no lo haces. ¿Por qué? Porque no está intrínseco en el ser. Entonces tenemos que tratar de que esa sensibilidad que ya los niños lo traen de una forma natural, no lo pierdan. Y ellos siempre estén cuidando el entorno que les rodea. Otro reto, pues, es las cuestiones de los patrones de crianza, ¿verdad? Obviamente que, bueno, los patrones de crianza se influencian en cómo es esta naturalidad del ser humano,
también la cultura que estamos teniendo, ¿verdad? Los problemas sociales que hay alrededor, la delincuencia, los problemas de familia, todas esas cosas obviamente pues hacen que perdamos, ¿verdad? Esa esencia tan hermosa que tenemos desde niños. Y que nosotros lo que tenemos que tratar sin que el niño esté en una irrealidad, ¿verdad? Es que él pueda seguir teniendo esa sensibilidad y no perderla. El vínculo del ser humano con todo lo que existe se debe convertir en el eje transversal de la acción pedagógica. Si nosotros entendemos que tenemos a ese ser humano y ese ser humano limpio, libre, saludable, como lo tenemos que ayudarle a que él permanezca así en el tiempo, para que él se desarrolle de la forma más natural posible. Y eso es lo que nos invita entonces esta acción pedagógica. Ahora vamos a comparar dos conceptos que a veces creemos que es lo mismo, ¿verdad? Que es enseñar versus aprender, ¿verdad? Nosotras tenemos que enseñar cosas, tenemos que ayudar a que las personas aprendan cosas, pero no es solo enseñar por enseñar, es que todo ese conocimiento, aprendizajes, habilidades se quede con el niño. Por eso hay que tratar que sea de la forma más vivencial posible, no con cosas que están lejos del niño o en una imagen que un niño lo puede ver de una forma, otro niño lo va a ver de otra, sino que sea lo más tangible posible, ¿verdad? A la realidad del niño de una forma lo más natural posible. Porque entonces así ese conocimiento, ese aprendizaje que estamos impulsando, realmente se va a quedar dentro del niño. Y por eso, pues nosotros les recomendamos que tratemos de erradicar aquellas prácticas que van en contra de esa naturalidad o de esa espontaneidad, que a veces por el montón de cosas que tenemos que hacer en un día, ¿verdad? Apuramos los procesos o creemos que estamos apurando los procesos para que esa personita aprenda una cosa, ¿verdad? O otra. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de que no suceda, de que las cosas ellos puedan aprenderlas y de estar uno como maestro atento a esa espontaneidad que tiene el ser humano y no limitársela. La pedagogía que debemos impulsar es aquella que rescata la integralidad del ser. Se aprende porque se vive. Esos son los mejores aprendizajes que quedan en el ser, los que uno vive, no los que otros le cuentan, no los que pasan de historia en historia, ¿verdad? Sino los que uno vive. Esos son los que mejor se quedan. Y por eso, pues aquí está lo que estábamos hablando antes de la reflexión, ¿verdad? Cada ser que existe y para vivir tiene que flexibilizarse, adaptarse, reestructurarse, interactuar, crear y coevolucionar. Tiene que convertirse en un ser que aprende. En caso contrario, morimos, ¿verdad? Nos morimos, no estamos acorde, estamos atrás, nos sentimos desfasados, desubicados. ¿Por qué? Porque algo no estamos transformando. Y por eso viene este concepto muy hermoso, que es la biopedagogía, que es todas esas posibilidades dinámicas, creativas y vitales para desarrollar los aprendizajes. Y no desde un formato, desde un libro, desde un papel solamente. Son recursos para aprender, pero lo mejor es que sea de una forma vivencial. Entonces, usando tu cuerpo para poder aprender. Quiero que ahí ustedes tomen este ejercicio y tal vez ahora que termino, porque pues así entendí, termino todo y lo volvemos a retomar este ejercicio, que es observar la dinámica de un aula. Y eso lo podemos hacer nosotras como maestras, como asistentes o
pues si eres la directora, ¿verdad? O el dueño de la alternativa, mira este ejemplo y trata de practicarlo en algún punto, ¿verdad? Porque es una buena evaluación y nos va a ayudar con el equipo de trabajo o a uno mismo, o poner a otra maestra que lo vea a uno, ¿verdad? Otra compañerita que lo vea a uno, a ver si uno está logrando lo que uno cree que está logrando. Entonces, vean este ejercicio y se observa la dinámica de un día en aula. Analiza qué crees que el maestro o maestra quería que los niños y las niñas aprendieran. Pregunta al final del día a la maestra, ¿qué querías transmitir hoy a los niños y las niñas? Pregunta a los niños y las niñas qué aprendieron ese día. Y ahora sí, con estas tres respuestas, lo que usted creyó que la maestra quería enseñar, lo que la maestra le dijo que ella quería enseñar y lo que los niños le dijeron que aprendieron, usted piense si realmente funcionó. O sea, si las tres respuestas son lo mismo, entonces estamos logrando el cometido. No estamos diciendo si el aprendizaje es bueno o malo, no, simplemente se quiso enseñar algo, los niños aprendieron ese algo y usted que estaba de observadora realmente vio que eso era lo que se quería aprender. Entonces, comparando esto, podemos hacer una evaluación y una autoevaluación también, si es que no hay otra persona que nos observe. Entonces, nosotros lo hacemos con los niños todos los días, ¿verdad? Y les decimos, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué sensación te llevas? ¿Cómo te sientes el día de hoy, al final del día, ¿verdad? Cuando evaluamos el día. Entonces ahí usted se va a dar cuenta si hay que corregir algunas cositas en el proceso. Si realmente la intención pedagógica que yo tuve desde un principio funcionó para llevar a cabo X tarea durante el día. Entonces eso es la forma de que nosotros podemos evaluar si estamos o no eh, logrando que esos aprendizajes, que esas habilidades se queden en los niños y las niñas. La mediación pedagógica. Entonces ahí les dejo esa tareita para que ustedes la vean ahí y podamos ahora tal vez comentarla. La mediación pedagógica es un proceso en el cual una persona asiste a otra, le ayuda a crear sus aprendizajes. No solamente poniéndole las cosas ahí para que aprenda, sino desafiando el conocimiento que tiene. Viendo, ver si esa persona puede dar más de lo que está haciendo. Tratando de que cada vez los conocimientos y las formas en que hacemos las cosas sea más complejo. Porque pues si hacemos todo de lo más sencillo, pues nunca vamos a tener una educación retadora, ¿verdad? Como es la vida real, que es un reto, todos los días es un reto. No es una cuestión sencilla, sino que está llena de pequeños sabores, ¿verdad? De diferentes sabores que nos retan, ¿verdad? Nos obligan a sacar lo mejor de nosotros. Y que si nosotros criamos y educamos, formamos personas desde pequeñitos, muy pequeñitos, hasta que están grandes de esta forma, pues van a ser personas muy exitosas, van a ser seres humanos que no fácilmente se dan por vencidos, ¿verdad? Sino que buscan una forma y otra forma de poder hacer las cosas mejores. Y esto lo tenemos siempre que hacer desde el afecto, desde darle ese valor a la persona con que estamos trabajando, de respetar a ese ser humano. No creer que es un niñito, que está pequeñito, que, ¿verdad? Que yo voy a hacer lo mejor para este niñito, esta niñita, no. Este niñito y esta niñita simplemente es un ser humano igual a usted, igual a mí, nada más que acaba de nacer hace pocos años. Eso es todo. Lo que nos diferencia con ellos es la edad. Y a veces no respetamos de esa manera a ese niño, a esa niña, no lo valoramos. Creemos que el afecto que ocupa es el que yo creo. Y no, cada persona
necesitamos afectos diferentes. Y uno como maestro tiene que darse a la tarea de estar con esa persona y entender cómo esa persona necesita los afectos. Y entonces poder nosotros dar los afectos que esa persona requiere. La misma debe provocar la autonomía, la participación, el juego, que los niños y las niñas sean los protagonistas, no la maestra, dirigiendo como una orquesta el aula, sino que los niños sean los que se conducen y saben cómo moverse dentro de su centro de cuidado, porque están totalmente autónomos, son participativos de todo lo que pasa ahí. Ellos saben dónde están las cosas, es su lugar. Y eso va a crear pertenencia, eso va a crear una persona segura, una persona que entiende que todo lo que está ahí es mío, pero también lo comparto con los otros. Entonces creamos una serie de valores en la práctica, no solamente diciéndolo de la boquita para afuera, sino creando ambientes de relaciones interpersonales saludables. También, bueno, la mediación pedagógica nos ayuda a filtrar, focalizar, organizar, que este es el gran trabajo del mediador. Cuando nosotros estamos ahí en el aula observando lo que está sucediendo, tenemos que ser esa persona que filtra las cosas que suceden, que quiere dar un foco, que quiere tener una intención para lograr algo al final del día, que está organizando las cosas tan estratégicamente para que esos estímulos visuales, sentimentales, de apoyo, de ayudas que están alrededor del niño, de herramientas que estamos conociendo y reconociendo, estén ahí para que ellos las utilicen. Entonces, por eso aquí es muy bonito cuando uno presenta, digamos, un material nuevo en el aula y que una, como maestra, se pone a jugar, porque lo vamos a colocar en esta mesita para que todos podamos trabajar con él, nada más para que ustedes lo conozcan, aquí está. Y se deja ahí. Y un día de tantos, uno como maestra va y comienza a jugar con ese material que pusimos ahí, o con esos materiales, o con esos recursos. Entonces los niños van aprendiendo por medio de que uno lo ven jugando con eso, a hacer cosas. Esa es la mejor forma de enseñar y de aprender. Entonces siempre sintámonos en esa libertad, démonos ese tiempo de poder jugar con ellos, de interactuar con ellos, de saber qué quieren, qué desean, cómo lo quieren y cómo lo desean, para que entonces nuestra labor mediadora sea más efectiva. La persona mediadora entonces tiene como meta provocar un entorno participativo, creativo, expresivo, relacional, que no estén las cosas aisladas por estar, sino que usted como maestro sabe por qué tengo un vasito de agua aquí. Y este es el vasito de agua de Cintia. Y Cintia sabe que este es el vasito de agua de ella. ¿Por qué está ahí? ¿Para qué lo necesito? Las razones. Y así cada material que tengo en el aula debe de tener una intención, porque está ahí. Y ojalá se una con otros materiales para poder crear un ambiente de relación, que no estén por estar, sino que tengan una intención. También debe propiciar interacciones, diálogos y consensos. Debe de provocar, uno como maestro debe provocar que discutamos acerca de un tema para ver si logramos llegar a un consenso. Vamos a salir al patio o vamos a salir al jardín y entonces creamos un consenso. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos, chicos? Porque unos quieren ir al patio, unos quieren ir al jardín, pero no me puedo yo partir a la mitad para estar con ustedes y entonces yo quiero estar con ustedes. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer para solucionar este problema? Y ustedes van a ver que ellos van a dar soluciones. Y ahí estamos teniendo un montón de recursos para que el niño analice,
que piense que la maestra no se puede partir en dos, que van a haber dos grupos, que entonces tiene que estar uno porque son dos espacios. O sea, hay un montón de conocimientos que ellos están ahí en su cabecita, está sucediendo. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado con eso, ¿verdad? De que nosotros creamos espacios de interacción, espacios donde se rete, espacios donde sí se van a dar la adquisición cognitiva, el fortalecimiento cognitivo de una manera natural. Ofrecer experiencias que conllevan a resolución de conflictos, al cuestionamiento, al estímulo para el crecimiento intelectual, a la conciencia. Entonces, esto es que nosotros vamos a tener que estimular la inteligencia de los niños, que va a ser de una forma lúdica, de una forma que parece que no estamos haciendo un conocimiento, pero que en un punto de la vida de ese niño, él va a ser consciente de que aprendió a dividir, de que aprendió a multiplicar, de que aprendió a reconocer sonidos, de que aprendió a reconocer figuras, símbolos, y que esos símbolos se unían con un sonido y así formaban una palabra. Entonces, no es una cuestión que yo me siente y le diga, ahora sí, repitamos después de mí esto, cómo se hace, ahora veamos, vamos a hacer todos el 2 y todo el mundo escribiendo el 2 50 veces para que le pueda quedar en la memoria a ese niño. Eso no es el aprendizaje que queremos nosotros y menos en los niños más pequeños. Eso viene de a poco, ¿verdad? Si hacemos un buen trabajo en la mediación de los aprendizajes y las habilidades, la conciencia del conocimiento intelectual o cognitivo va a llegar. La comunidad y la familia se deben de convertir en herramientas para nosotros. No podemos erradicar a la familia y a la comunidad porque es donde el niño está inmerso. No podemos trabajar por aparte del niño. No, tenemos que entender a esa familia, a esa comunidad y de repente aprovechar lo que esa comunidad tiene para dar en favor del niño. A conocer la familia y aprovechar qué podemos extraer para el beneficio del niño. Enseñarle al niño que él es parte de una familia y que él puede poco a poco también transformar un montón de cosas en la casa, ¿verdad? Que él es un miembro activo de esa familia. Y bueno, algo importantísimo es que como comparte, no invade. Nosotros tenemos que convertirnos en ese guía, en esa persona que está ahí cerca, pero no está haciéndolo todo por el niño. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces con el afán nosotros de ayudar, ¿verdad? Con toda la buena intención, no dejamos que el niño solito evolucione. Ya sea porque es un puro corre-corre y tenemos, ¿verdad? Que rápidamente hacer las cosas y todo, ¿verdad? Y a veces por eso hacemos las cosas de manera invasiva con ellos y no los respetamos. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Con eso, porque nosotros tenemos que ser parte de ese entorno del niño, no ser todo para ese niño, ¿verdad? También nosotros tenemos gran trabajo para la motivación y para retar al conocimiento, ¿verdad? Es como un reto, nosotros tenemos que tener los conocimientos para poder impulsar un poco más allá a esos niños, a esas niñas en el conocimiento. Entonces tenemos que ser personas que leamos mucho, que busquemos mucho, que entendamos de muchas cosas, ¿verdad? Para poder ser pues una herramienta útil para que ese niño y esa niña aprendan, adquieran los conocimientos, las habilidades, los aprendizajes y puedan salir adelante. Aquí, durante la presentación, hay varios links que yo se los puse ahí y que se los vamos a estar poniendo en el chat también para que ustedes los
puedan utilizar. Igual si nos piden la presentación, con mucho gusto nos escriben y se las mandamos para que ustedes puedan meterse en estos links. Este es un link del Ministerio de Educación donde nos habla de la mediación pedagógica transformadora. Entonces es muy importante que nosotros estemos, ¿verdad?, empapándonos de las cosas que suceden también en el país con referente a lo que es la mediación, ¿verdad? Y que ahí pues podamos aprender mucho más de lo que en esto aquí lo que estamos haciendo es una pinceladita nada más. A ver, aquí me centré, ya. Ahora sí. La persona mediadora, centro del desarrollo de la mediación, aprende a aprender. Vamos a ver. La persona mediadora es el centro del desarrollo de la mediación. Ya nosotros somos las llamadas a guiar a estos niños y estas niñas a cómo van ellos a aprender, qué vamos a hacer nosotras para que aprendan estos niños y estas niñas. De aquí nosotros tenemos que estudiar mucho para poder entender mejor lo que es todo lo que son las redes neuronales del ser humano, para poder sacarle el jugo al conocimiento, al aprendizaje de los niños y las niñas. Entonces, aquí yo les pongo un resumen mini, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver un documentito que les saqué, que también se los vamos a poder mandar o que, a las personas que nos lo soliciten. Pero bueno, las redes neuronales tienen que ver con tres cosas más generales, que es toda la parte límbica del cerebro, es donde está lo afectivo, lo emocional, aquella actitud de asombro ante las cosas, ¿verdad? Es nuestra reguladora también de conducta, ¿verdad? Nos sostiene si estamos muy enojados, nos trata de levantar si estamos muy tristes, nos ayuda en todo lo que es más de reacción. Luego está toda la red neuronal cognitiva, que es la que nos ayuda con todo lo que son los sentidos. Entonces es usar todos los sentidos para poder, o sea, que nosotros como mediadoras podamos entender que todos los sentidos que usemos a la hora de transmitir un aprendizaje nos va a ayudar a que ese aprendizaje quede todavía más impregnado en el niño y la niña. Si logramos utilizar, entre más sentidos nosotros utilicemos a la hora de poder transmitir un conocimiento que necesitamos que ellos adquieran, es usando todos los sentidos. Entender también que hay una parte de las neuronas que es ejecutivo, que es toda la expresión de lo que se aprende por medio de que uno se sienta más cómodo, ¿verdad? Entonces, si nosotros, el niño está expresando un algo, lo que sea bueno, sea malo, pero él está expresando lo que está sintiendo, es como él realmente lo tomó dentro de sí. Entonces tenemos que tratar de que cuando él nos expresa algo, ponerle mucha atención, porque es donde podemos darnos cuenta si ese niño está adquiriendo o no está adquiriendo las cosas que nosotros pretendemos que adquiera. Entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Usar todo lo que son las redes neuronales para poder entender que el ser humano requiere de un montón de cosas que estén alrededor para poder adquirir un cierto aprendizaje. Y luego que ese aprendizaje sea significativo, que ese aprendizaje se quede dentro de él, que ese aprendizaje él lo pueda relacionar con algo de su vida para que entonces se quede dentro de él y sea entonces un aprendizaje significativo. Hay también que trabajar mucho en el ambiente. Los ambientes es importantísimo que los tengamos hermosos, que todo lo que rodea al niño, desde la acera, desde ojalá la comunidad, ¿verdad? Hasta el lugarcito donde él está
jugando con lo que él eligió jugar, que sea atractivo, que sea ordenado, que sea limpio, pero sobre todo que sea tranquilo. Ellos a veces viven en una vía muy convulsa entre el ir y venir y lo que pasa en la casa y los problemas, ¿verdad? Entonces, que cuando él llega al centro sea una cuestión de paz, ¿verdad? Y a veces, eh, ahora no porque hace mucho no las visito, ¿verdad? Pero años pasados, ¿verdad? Cuando a veces íbamos a los centros, es muy difícil. ¿Por qué? Porque a veces hay tantas cosas que ponemos, ¿verdad? Juguetes, dibujos, pintamos las paredes de mil colores y creemos que eso está todo haciendo un ambiente muy feliz. Y sí, seguramente que sí está haciendo un ambiente muy feliz, pero a veces no transmite tranquilidad. Y a veces con los niños, para que puedan adquirir los conocimientos, necesitamos un ambiente de tranquilidad. Entonces, trabajar mucho en eso en el aula, en los centros, igual las cuestiones de las músicas, ¿verdad? Ojalá cada vez más escuchar maestras cantando, maestras recitando y no diferentes que ponen a veces música, ¿verdad? Sea de internet o sea que tienen grabada en algún dispositivo y suena la música y parece que estamos compitiendo con los comandos que damos nosotros y los que dan los niños y la música que está sonando de fondo, que a veces es invasiva. Entonces, tener mucho cuidado con el uso de todo lo que son los recursos para que sea una cuestión muy equilibrada a la hora de usarlo y que sea realmente un uso adecuado y medido de los recursos que usamos para que sea un ambiente tranquilo, con muchos recursos para construir aprendizajes, pero esos recursos usados de la forma más equilibrada posible. Aquí les dejamos diferentes links que duran algunos minutos, entonces no vamos a poderlos ver, pero ahí se les van a quedar, se los podemos también, si alguien no puede bajarlos o algo, nos dice y se los mandamos, pero ahí les quedan los links. Algunos son de la Junji de Chile, que ellos nos han dado autorización, ¿verdad?, de usarlos, los tienen en sus redes, en su página, y pues nosotros aquí nos pueden servir de ejemplo, ver algunos detalles, ¿verdad? Y podemos pues en otro momento que ustedes gusten discutirlos, verlos, ¿verdad? Con más tranquilidad y observarlos, a ver qué nos parecen, ¿verdad? Y ver qué podemos retomar de ellos. Entonces aquí les dejamos algunos que son de construcción de ambientes libres, seguros y cotidianos. Este otro que es de movimiento, texturas y exploración autónoma, donde vemos a los niños ellos solitos buscando las cosas que ellos quieren, con que ellos quieren trabajar, usando uso de esos recursos y mostrando sus vivencias. También este otro que es un taller para padres, donde se le enseña a papito, a mamita, a cómo trabajar con el niño, a cómo crear esos vínculos positivos y que nosotros en el aula y en los centros de cuidado podemos nosotros trabajar. Estos centros de cuidado y desarrollo infantil en el país eh, son yo los veo que son como una luz, ¿verdad? A veces en medio de lugares muy oscuros y que ustedes sepan que pues tenemos una gran responsabilidad, no solamente con los niñitos que llegan, sino también con los papás, para ayudarles a esos papás, a esas mamás, a que transformen también el ambiente en su hogar y darles pequeños tips, ¿verdad? Para poder trabajar con los niños y las niñas cuando están en casa. Aquí tenemos lo que es el ambiente mediador, algunos principios neurocientíficos y ahí les dejo una paginita muy linda que me encontré para que ustedes vean una presentación de algunos de esos principios neurocientíficos, pero tengo un documentito de principios neuroeducativos que quiero que me dé tiempo de poderlos ver con ustedes porque me pareció muy interesante y ahorita ya los vamos a ver. Pero en medio de estos principios neurocientíficos
¿Qué es lo que podemos resumir? Que hay muchas formas, que el cerebro tiene 1000 formas de poder aprender y que todos los cerebros de todos nosotros son totalmente diferentes. Así como somos diferentes, así fisiológicamente, ¿verdad? Nuestra fisionomía, nuestra actitud, nuestra forma de ver la vida es diferente, así también nuestro cerebro. Son diferentes todos y aprenden de forma diferente, se expresan de forma diferente, necesitan un estímulo diferente para poder adquirir esos aprendizajes y esas habilidades. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos muchas diferentes variedades de aprendizaje y que los trabajemos con nuestros niños y nuestras niñas y poder ir viendo coincidencias tal vez en cómo aprenden ciertos niños y otros no, para poder así no irnos solo por un camino, que a veces, no digo que siempre, pero es el camino que a una como maestra se le vuelve más sencillo y eso es muy natural. O sea, si yo soy buena para los números, pues entonces las cosas que yo voy a potenciar de forma más natural dentro del aula van a ser los números. Pero si mi fortaleza son las letras, pues entonces yo voy a tener la biblioteca más linda de todos los centros, de todas las aulas del centro. ¿Por qué? Porque a mí me encanta la literatura, tengo los mejores libros, les enseño a los niños cómo tratar los libros, les cuento todos los días un cuento, me sé poesía si se las recito. ¿Ven? O si es la música o si es el arte, o que si a mí me encanta conversar, entonces converso con ellos, ¿verdad? Entonces son así como somos nosotras, ¿verdad? Así a veces se va reflejando en el aula, obviamente las habilidades que una tiene. Y por eso a veces las aulas, pues todas son muy variadas en esas esencias, que a mí eso me parece hermoso, ¿verdad? No es que hay que quitárselo eso a las maestras, pero no hay que descuidar también, pues, nuestras debilidades. Y si tenemos alguna por ahí cosilla que es medio débil, pues en esa trabajar y ayudar a las personas que trabajan con nosotros a potenciar esas posibles áreas de mejora para que pues se vuelvan fortalezas. Yo siempre les cuento que cuando yo era pequeñita, a mí me metieron en la cabeza, mi maestra, ¿verdad? Que yo era muy mala para las letras, para escribir, que tenía fea letra. Bueno, y en mi casa, mis papás, ¿verdad? Y mis hermanos me ayudaron tanto a que yo tenía que hacer caligrafía, a que me ponían a leer del periódico, que me compraban cuentos, que yo digo que eso se creó como una fortaleza en mí. ¿Verdad? Entonces, a veces cuando nosotros estimulamos las cosas que creemos débiles, de repente ya no son debilidades, se vuelven una fortaleza. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo trabajemos también con nuestro personal, ¿verdad? Y con nosotras mismas y con los niños y las niñas. Aquí hay otra pequeña reflexión que dice, todo esfuerzo por defender la instrucción es vano cuando no se acomoda la enseñanza a las necesidades, naturaleza y porvenir de quien la recibe. Del señor José Martí. Esto es muy importante. Si a nosotros nos van a enseñar algo que a nosotros no nos interesa, nosotros no le vamos a poner suficiente atención. Si nosotros un día andamos ahí en el mall comprando unos zapatos, pues entonces vamos a ir seguramente a las tiendas donde hay zapatos, pero nos pueden estar ofreciendo un crucero a Hawái, que si no es ese nuestro interés de ese día, no vamos a poner atención en eso, ¿verdad? Entonces, así es igual la enseñanza. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos a nuestros niños y nuestras niñas y que ellos nos conozcan a nosotras también, para que podamos así ser un equipo y juntos podamos crear conocimiento, aprendizajes, habilidades para la vida. Aquí tenemos pequeñas recomendaciones desde muy humildemente, ¿verdad? Desarrollar ambientes de aprendizaje que impliquen pensar y resolver problemas, no darlo todo por hecho, todo por sentado o que rápidamente ya esté listo todo, ¿verdad? Sino que ellos sean los que construyan y busquen soluciones.
ofrecer experiencias que marquen y den sentido a la vida, ¿verdad? No porque sean niñitos, no creamos que a veces ellos no entienden por qué están ahí, ¿verdad? Y para qué son importantes y por qué estoy yo aquí. Y hay que darnos tiempo para que nunca ninguno de nuestros niñitos esté tan deprimido como para que busque hacerse daño o hacerle daño a otra persona, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar mucho la integridad, no solamente física, sino psicológica, emocional de nuestros niños y niñas. Y yo siempre les digo, para eso primero tenemos que estar sanos y saludables nosotros. Y por eso todos los días nosotros tenemos el gran trabajo de tratar de estar bien y de buscar ayuda si es que la necesitamos para estar bien y entonces poder ayudar a otros. No hacer actividades solo por hacerlas, sin ningún sentido, sino que debemos de tratar de apelar a los sentimientos, a las emociones, a los pensamientos de los niños y las niñas y cuáles son esos intereses y necesidades que ellos tienen para poder realmente llegarles y que ellos nos pongan atención a lo que nosotras estamos tratando de transmitir. Enfrentar y proporcionar retos que demanden un esfuerzo de creación, de trabajo colaborativo, de seguir un proceso y poder buscar cómo hacer procesos mejores del que nosotras le ponemos. Cuestionar, reflexionar, escuchar, dar tiempo para que ellos hablen, para que ellos discutan, sentarnos con ellos y discutir, conversar, ¿verdad? Cuánto nos encanta a nosotros cuando salimos con nuestros amigos, amigas y vamos a comer algo y luego nos quedamos a horas, ¿verdad? Conversando, haciendo la sobremesa. ¿Por qué? Porque ahí discutimos de un montón de cosas, pensamientos, emociones, cosas que están correctas y cosas que están erradas, ¿verdad? Y podemos llegar a buenos puertos muchas veces, o por lo menos entender y llevarnos de tarea ese pensamiento. Demos esos espacios a que los niños y las niñas conversen. A veces yo siempre les digo, eso es cuando estamos sentados a la mesa, ¿verdad? Y les decimos que a que en la mesa no se hablan y se ponen los coditos y eso yo digo, no, o sea, sí se habla, enseñémosles a hablar bien, a hablar correctamente, a darte espacio para comer, porque eso es la vida real, ¿verdad? Nosotros vamos a tomarnos un café con alguien y no nos tomamos ahí el café callados y ya nos levantamos y nos vamos. Uno conversa, se cuenta algo, ¿verdad? Entonces, eso exactamente podemos propiciarlo también en el aula. Igual enseñándole a que no tenemos por qué gritar, a que no tenemos por qué alzar mucho la voz, estamos a la par del compañerito con la distancia adecuada, pero podemos estar conversando con él, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas podemos trabajarlas con los niños y las niñas. Aquí les dejo un ejemplo de las 7 claves del aprendizaje para que ustedes lo puedan revisar ese video y si gustan podemos después comunicarnos para conversarlo si ustedes quieren así hacerlo. En el nosotros sí les recomendamos siempre, ¿verdad?, la utilización de la guía pedagógica para los niños más pequeñitos, del programa de estudios de preescolar para los niños más grandes. Ahí es donde van a estar los contenidos más esenciales que nosotros tenemos que trabajar. Y los invitamos a que ingresen a la página de el MEP y ahí en la cajita de herramientas, ¿verdad? En la parte de planificación, ahí hay toda la planificación, ¿verdad? Nosotras nada más tenemos que buscar las actividades, de mediación, todo lo que son las actividades de mediación, eso es lo que nosotros tenemos que buscar para cada uno de esos diferentes aprendizajes que nos invita, tanto el programa como la guía pedagógica, que nosotros trabajemos con los niños y las niñas, ¿verdad? Entonces, igual, si en algún punto requieren esa información o no la logran bajar de la página del MEP, estamos aquí para servirles y nos contactan. Bueno, aquí están
mis credenciales ahí, ¿verdad? Me pueden llamar a mi teléfono celular, ahí están mis correos. Eh, Quiero compartirles también el documentito que hice de Word, si las compañeras me lo permiten y si estamos bien de tiempo todavía. Adelante, sí. Ok. Quiero mostrarles esto primero. Este es un ejemplo, digamos, de lo que viene como formato de planificación en la cajita de herramientas. Como ustedes pueden ver, si ya se está viendo el cuadrito, compañeras. Sí, ya se ve, sí. Aquí, ok, aquí está aprendizajes esperados, el indicador, los aprendizajes esperados que son los componentes y el indicador del aprendizaje esperado. Entonces, los aprendizajes esperados son estas donde viene qué es lo que nosotros necesitamos que el niño y la niña reconozca, en este caso, que es de todo lo que es la parte del cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo, pero es para que ustedes vean dónde pueden encontrar los aprendizajes esperados. Y en la guía pedagógica del nacimiento a los 4 años, la pueden encontrar a la par de descripción del componente. A la par de descripción del componente en cada uno de los ámbitos aparece un cuadrito que dice aprendizajes por construir. Entonces ahí es eso que está escrito ahí, son los aprendizajes por construir que requerimos trabajar para que los niños y las niñas más pequeñitos, menores de 4 años, los adquieran. Y también con los niños escolares tenemos que estudiar muy bien todo lo que son las habilidades. En esa cajita de herramientas hay un documento que se llama Orientaciones para la mediación pedagógica por habilidades para el nivel educación preescolar. También está uno que es Orientaciones para la mediación pedagógica por habilidades, y ese es el que usamos para todo el ámbito escolar. Entonces, son de las cositas que yo sé que aunque tenemos que trabajar mucho todo lo que son también, ¿verdad? Las guías y demás con ellos en aula, eh, sé que a veces, si queda por ahí algún tiempito, podemos estar trabajando estas orientaciones, que ahí en la cajita de herramientas las pueden tener. Hay otro documento que se llama Momentos Reflexivos, y es más que nada para la maestra, cómo nosotras tenemos que tener cada momento para poder trabajar y sacar el jugo de la mejor forma a la hora de hacer nuestra mediación pedagógica. Voy, ahorita están viendo el cuadrito, o ya no. Ya no, sí. Ok, bueno, okay, voy a cerrarlo. Y quiero que ya para ir cerrando, darles un chancecito por si tienen alguna consulta o comentario. Quiero ver que lo saqué, esto no lo vimos en el año pasado, pero bueno, me traté de buscar aquí una cosita nueva también para ustedes, que son los principios de la neuroeducación, que todos están lindísimos y yo creo que de todos podríamos hacer una charla, ¿verdad? Pero bueno, está el cerebro, es un sistema de adaptación complejo, el cerebro social, de lo que hablábamos, de que necesitamos relacionarnos con el entorno y con otros. La búsqueda del significado es innata y natural, siempre vamos a estar esa necesidad natural que nunca debemos de
dejarla ir, que la tienen los niños y que no debemos de minimizarla, debemos más bien de potenciarla. Eh, la búsqueda del significado, de seguir una pauta, ¿verdad? Cuán importante es seguir una pauta para pues, estar en medio de una sociedad y ser pues lo más funcionalmente posible, ¿verdad? Pero que también es un orden que está dado por la sociedad, pero que también el cerebro le ayuda a poder tener un orden para hacer las cosas. También nos habla de las emociones, que las emociones son importantísimas para poder tener esa pauta. Si nosotros no relacionamos el conocimiento con la emoción, y por eso es que se deben de usar todos los sentidos, y en la medida que nosotros utilicemos los sentidos de forma integral, puede ese conocimiento entrar de forma más fácil al niño y la niña. El otro, que es el aprendizaje, comprende dos tipos de atención, ¿verdad? Que es la atención, ustedes se lo pueden leer con calma, se los vamos a enviar, aquí les estamos dando una pinceladita, que es la atención localizada y la atención periférica. Entonces, la atención localizada es aprender desde el yo, y la periférica es aprender desde el entorno. Entonces, por eso vemos que tanto la guía como, bueno, todo lo que el Ministerio de Educación nos propone es eso, ¿verdad? Es ver el yo, internalizarlo, ¿verdad? Y también luego el entorno, cómo estoy trabajando el entorno para que ese entorno sea atractivo, sea retador, ¿verdad? Nos impulse a poder dar más de lo que estamos dando. El aprendizaje por procesos conscientes e inconscientes. Nosotros, por ejemplo, los más pequeñitos tienen mucho del conocimiento que aprenden es de manera inconsciente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un orden en el aula, ellos van aprendiendo dónde van las cosas naturalmente. No hay que esforzarse mucho. Ellos van sabiendo dónde están las cosas, ellos agarran la cosa y la ponen en su lugar. Y Dios guarde una como maestra se lo mueva si no estamos en un acuerdo todos de mover eso del lugar, ¿verdad? Porque más bien nos dicen, niña, eso iba en tal lado, y ya tiene uno que irlo a poner en el lado donde correspondía. Entonces, eso es muy importante porque son cosas inconscientes en donde estamos enseñando al orden, a que todo esté en su lugar, a que todo esté limpio, ¿verdad? Sí, Y Jenny. también, sí, sigo. Sí, porfa, sí, nada más le solicitamos a las personas que no activen lo que es el micrófono ni la camarita, por favor, para no interrumpir. Gracias. Adelante, sí. Ok. Y bueno, hay este otro que dice, hay al menos dos formas de organizar la memoria, ¿verdad? Entonces hay formas de que nosotros organizamos la forma de que memorizamos aprendizaje. Y así los niños también, ellos tienen su forma de organizar los aprendizajes. Entonces aquí nos enseñan, ¿verdad? Una de las formas de organizar la memoria es una memoria espacial o autobiográfica, desde el ser, ¿verdad? Que no necesita ensayo y error y da la posibilidad de que el recuerdo de experiencias, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que comí fresa y entonces tuve esa experiencia y yo puedo dar esa experiencia a otra persona porque comí la fresa, ¿verdad? Y la segunda forma es un conjunto de sistemas que permiten recordar información relativamente no relacionada, como los figuras, ¿verdad? O aquí nos dice pero motivada por el premio o el castigo, ¿verdad? Que no es tan utilizado con la educación, ¿verdad? Pero así funciona el cerebro. Y así nos funciona a nosotros como seres humanos también. La verdadera forma de aprender se da cuando se combinan las dos. Entonces, por eso el reconocimiento, cuando un niño está adquiriendo un conocimiento, es tan importante. ¿Por qué? Porque él se va a sentir reconocido, se va a sentir, se le va a quedar, ¿verdad? Esa sensación, ese sentimiento que tuvo de ser reconocido y se va a sentir muy feliz. Entonces va a ser muy difícil que el niño desaprenda eso que le queremos enseñar.
y así también muy duramente con las cosas que no son tan correctas, que a veces sucede, ¿verdad? Que ya sea en el aula o en casa, damos malos aprendizajes a nuestros niños y niñas y pues ellos lo aprenden también, que luego también cuesta un montón quitar pues ese mal hábito, ¿verdad? Que tal vez se impuso desde casa o desde el centro, que yo espero que eso no suceda, pero puede ser que pase. Entonces, a revisar, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros ayudando a los niños a memorizar esas experiencias? Y que es de mis favoritos, el 10, el aprendizaje aumenta por el desafío y disminuye por la amenaza. Esto es muy duro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que impulsar a que los niños aprendan más. Y en nosotros mismos nos sucede, ¿verdad? Si a nosotros nos impulsan a que aprendamos más y que aprendamos más, nosotros seguimos ahí aprendiendo más y nos tiran pelota en cosas, y entonces uno sigue investigando más y poniéndole más empeño a las cosas que hace, y los niños se van sintiendo más felices ahí en el aula porque tenemos pues un aula llena de cosas hermosas, ¿verdad? Donde podemos relacionar muchos conocimientos y poder sacar muchas buenas tareas, muchos buenos proyectos de eso. Pero también el aprendizaje se disminuye cuando se amenaza. Cuando un niño o una niña vive en un ambiente adverso de conflicto, de peleas, de agresión, de drogadicción, es un ambiente adverso y normalmente a esto se le llama deprivación cultural, ¿verdad? Eso se le llama, no sé si han escuchado esa palabra, pero la deprivación cultural es eso, es que tanto miedo da hacer algo, porque cuando lo he tratado de hacer, me caen encima, me dicen que no, que tal vez, ¿verdad? Que soy tonto, que no sé hacer las cosas, y entonces eso hace que mi deseo de aprender, no, mejor me quedo calladita, me quedo sentadita, mejor no hago nada, porque tengo miedo, ¿verdad? A esa amenaza que está viniendo sobre mí. Entonces, estas están muy lindas, se las vamos a pasar. Y bueno, el último que dice, cada cerebro está organizado de manera única. Lo vimos un poquito, perdón, ahora durante la charla, ¿verdad? Que todos tenemos un cerebro diferente. Así como nos vemos de diferentes, así es que nosotros somos también en nuestro cerebrito. Entonces, entender eso, que no es como dar como una medicina y todo mundo igual, ¿verdad? Todo mundo aprendiendo de la misma forma, porque pues no, lastimosamente pues no es así. Yo sé que en medio de un aula donde tenemos 25 niños, ¿verdad? Hay que tratar de encontrar coincidencias, pero más que nada el reto es para lograr que nosotras demos opciones en medio de esa aula, ¿verdad? Demos opciones para la variedad de posibilidades que los niños y las niñas nos están diciendo que tienen para aprender. Entonces, pues, es un gran reto la mediación pedagógica. Esto apenas una pincelada, ¿verdad? Y un reprise, como les dije al principio, de lo que vimos el año pasado, con algunos maticitos por ahí que me fui encontrando de más y que pues ahí se los incluí en esta presentación y también pues en este documentito que lo encontré en una página, y ahí en el pie de la página está el link de la página web donde lo encontré para que ustedes se metan ahí y estudien todavía más cosas de las que están ahí. Como les digo, una pinceladita nada más, pero muy feliz de haberlo podido compartir con ustedes y bueno, espero que les sea de mucho provecho. Y aquí estoy para servirles.